Nos interesa el proceso creativo, lo que cambia en uno mientras crea. Soy Dana Efrings y este es Citacon. Hoy conversamos con Andrés Rodríguez. Hola, mi nombre es Andrés Rodríguez y los invito a revisar este video que hice intentando hacer una retrospectiva actual a mis 50 años de proyectos que yo considero que son los más interesantes que le podría mostrar a alguien después de 30 años de práctica y de oficio. Así que nada, los dejo con estas imágenes para que tengan al menos una sensación de lo que he hecho como creativo, como autor, y donde me di cuenta esta semana al mirarlo, al ver las cosas que he hecho, que yo creo que el hilo conductor que tienen todos es la exploración de los materiales. ¿Ya? Yo me he obligado de alguna manera en mi desarrollo a tener que cambiar de herramientas y materiales. Es lo que más me entusiasma, poder conocer un material y lograr en alguna medida administrarlo. Espero que lo disfruten. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento, muy agradecido de tu invitación. Gracias. Andrés, me gustaría que nos contaras un poco de lo que tú haces, a qué te dedicas para aquellos que no te conocen. Voy a tratar de resumir así como brevemente mi trayectoria, desde que digamos salgo del colegio y empiezo como esta búsqueda de cómo sobrevivirle a la vida, ¿ya? Yo lo primero que hice saliendo del colegio fue estudiar psicología, estudié 3 años de psicología. Ese fue uno de mis primeros grandes fracasos, como me lo viví yo, por no haberle achuntado a la carrera que había que achuntarle. Y bueno, y ahí me cambié a diseño. Entonces después yo me formé como diseñador en la Universidad Católica, me titulo y egreso y salgo al mercado laboral a buscarme la vida como diseñador. Esa es una ruta. Yo también he sido docente desde prácticamente que salí de la universidad. Siempre me gustó mucho hacer clases y intentar transmitir el amor por la disciplina a la que me dedicaba yo y hablarle de eso a los más jóvenes. Siempre me pareció como muy, muy importante y desarrollado una carrera docente que llevo hasta el día de hoy. De hecho, vengo de hacer clases en una escuela de diseño y animación digital. Y mi desarrollo profesional ha sido entre la docencia
el desarrollar proyectos personales y de manera bastante independiente en general en distintos ámbitos. Y ahí he trabajado haciendo animaciones, he trabajado haciendo libros, he trabajado haciendo ilustración, he trabajado haciendo dirección de arte para distintos tipos de proyectos. Y al día de hoy sumé una nueva práctica creativa que estoy haciendo hace 4 años, cerámica gres, que ha sido un gran descubrimiento de ese material. A esta altura de mi vida me ha servido mucho esa práctica y me gustaría poder hablar también de eso. Fantástico, tenemos muchos temas hoy día por abordar. Así que vamos a iniciar este camino creativo, Andrés. Y lo primero que te quería preguntar era si tú podías resumir en 4 o 5 hitos tu recorrido ¿Ya? creativo en el tiempo y poniendo atención en aquellos momentos que te cambiaron de dirección. Quizás pedagógicamente sería bueno, a lo mejor si tú lo tienes claro como enumerar estos 4 o 5 hitos y un poquito el contexto, o sea, qué fue lo que te cambió para que podamos entender cuáles fueron esos giros. A ver, en relación como a eso, yo le llamo momentos bisagra que tiene la vida, que son Que son momentos claves, o sea, porque si no, en que hay que hacer un golpe de timón o la vida nos lleva a tener a obligarnos a movernos de manera significativa. Yo diría que el primero fue cuando dejo el estudio de psicología y me paso a estudiar diseño, ¿ya? Lo que a mí me hizo crisis en ese momento, independiente de que la psicología, y yo hoy día que soy terapeuta, porque yo también hice una formación de terapeuta RAI, ¿ya? Creo que tú algo tienes que ver con RAI también. Eh, totalmente. De hecho, mira cómo se va construyendo, sí, tengo vinculación con las maestras, también con Rodrigo Capo, que también es artista y también terapeuta RAI. Así que mira cómo sí. se ha Yo ido. vi alguna entrevista que tú habías hecho y ahí caché que ese autor había tenido ese paso. Yo también pasé por las manos de las maestras, entonces tengo esos aprendizajes también que en su momento podemos Maravilloso. hablar. Ahí vamos a hablar también, eso me interesaría mucho también. ¿Cachai? Entonces yo el año pasado cumplí 50 años y yo miro para atrás hoy día y entiendo que de pronto ese germen de lo que fue estudiar psicología cuando yo tenía 18 años, hoy día que yo me reencuentro con esa dimensión mía mucho tiempo después de haber pasado por muchas vivencias, tiene que ver con que yo no estaba preparado en ese minuto para eso, para ese camino, ¿ya? Que era un camino posible, sin duda. Pero a mí ahí me hizo crisis como el tema del desarrollo de la mente y el racionalismo, ¿cachai? Como que yo me puse a leer textos, a tragar un montón de información y eso me empezó a agobiar mucho. Y yo me escapé de esa sensación entrando a estudiar diseño, porque yo dije, yo no quiero estar leyendo fotocopias a las 3 de la mañana sobre textos de psicoanálisis, yo quiero agarrar un tip-top y un cartón y hacer una maqueta. Eso a mí me da felicidad, el acto, el proceso de hacerlo. Y yo por eso me cambié, como en esa necesidad de lo sensorial, de la materialidad, del impacto que tiene administrar los materiales con nuestras manos, con nuestra mente, con nuestra vista, O sea, para en ese crear. momento fue clave que tú te escuchaste, porque bueno, ahora generalmente tú sabes que uno pasa en piloto automático y la verdad que uno no hace caso y tu cuerpo te decía, no, acá va, necesito trabajar con las manos, necesito hacer otra cosa. Ese fue como lo primero que te vino y después Mm. que vino. Otros momentos en que haya sido relevante, por ejemplo, ser papá. Ser papá para a mí yo fui papá más o menos tarde, como 36, 37 años, por ahí. Nació Domingo, mi hijo que hoy día va a cumplir 14 años. Y ese hito que yo dije, ya dijimos con la Tere, tengamos hijos, reproduzcámonos, seamos una familia. Y como que uno no sabe lo que está haciendo hasta que aparece ese nuevo ser, y lo miras, y lo ves, y lo hueles, y uno dice, ups, esa cosa delicada que no se te puede morir, ¿ya? A mí me hizo súper bien ser papá, me hizo súper bien, me liberó de muchas cosas, me cambió la jerarquía de las ideas y de los valores también. Y ha sido muy provechoso, soy muy agradecido de eso. Y yo gracias a ese movimiento, después fue la época en que hice libros, por ejemplo, libros infantiles, como que yo necesité tener que trabajar ese formato para poder dejarle alguna idea valiosa a mis hijos acompañados de unas imágenes hechas por su papá, ¿ya? Y así yo siento que, no sé si es antes la creación o el acontecimiento, pero
hay que generar como un baile entre cosas que uno va necesitando y la creatividad muchas veces siento yo que te da las respuestas o te abre las ventanas, no te da la respuesta, pero te abre las ventanas para trabajar lo interno. Por eso yo creo que la creatividad, y ahí como que te cuento un poco más de mi volado hoy día respecto a lo creativo. Yo creo que estamos en un momento de crisis universal de la humanidad. Y creo que es un súper buen momento para tomarse la creatividad en serio, la creatividad con mayúscula, esa creatividad que nos puede salvar. Yo creo que es una vía de escape y de salvación para las cosas que nos están pasando hoy día. De hecho, bueno, el podcast y Citacon nace a raíz de esta explosión que yo vivo personalmente y decido que, bueno, uno de la comunicación y lo veo como un proceso que me salvó la vida en el fondo, porque yo iba por otro camino, vengo del área jurídica, de Ah, mira, un qué sinfín interesante. de cosas que no me hacían feliz, descubro. A mí me explotó la cabeza, por ejemplo, con la Julia Cameron, cuando leí El Camino del Artista. Y ahí fue la decisión que yo, claro, dejo de alguna manera una vida que no era la que me hacía feliz de alguna forma. Y bueno, y un proceso interno que no te digo, o sea, todavía estoy así. No, Y bueno, y a lo que iba, que yo cuando me empiezan a llegar mensajes, que tú empiezas a escuchar gente en YouTube, todo eso, y yo sí, dije, bueno, parto con esto. Yo tenía la empresa que es Gabinete de Arte vinculada también al arte, y uno, de alguna manera, esta necesidad mía de comunicar, de hablar, de ver que la creatividad, bueno, forma parte de nuestra naturaleza, lo que yo no sabía. Entonces, de ahí claro. viene todo esto, así que por eso todo se ha ido conectando de alguna manera. ¿Sabes cómo me lo explico yo hoy día eso, por ejemplo, de esta cosa como orgánica que tiene la creatividad? Yo cuando le trato de explicar a alguien cómo entiendo hoy día la creatividad, yo creo que es una manera sofisticada que tenemos los humanos, que nos regaló la naturaleza, de darle un paso evolutivo al instinto de supervivencia. Es como los animales solo sobreviven, nosotros tenemos la capacidad de transformar esa energía del instinto de supervivencia en algo más allá, en controlar la imagen, en controlar el texto para generar belleza. Eso es una capacidad superhumana y la tenemos todos, no la tiene la gente que es del ámbito creativo, la tenemos todos, porque es Esa es la natural. bandera de lucha. Exactamente, porque la creatividad forma parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, Total. el mensaje para transmitirle a las personas dónde se desempeñan, eso no importa, que si hacen, si se escuchan, si dan vuelo a la creatividad, van a ser felices, van a conectar con todo. Entonces, el mundo es distinto y se ve distinto. Así que, total conectado. Totalmente. Oye, André. ¿Otro momento, otro hito en tu vida que te haya marcado, que haya sido esta bisagra que tú comentas? Otro momento que fue muy importante eso fue el 2007. Yo salí de la universidad y me hice socio con un compañero mío, con el Moisés, un amigo del alma que lo quiero, lo amo mucho. Compartimos varios años trabajando codo a codo como una dupla que nos levantábamos a la misma hora y nos acostábamos a la misma hora a ponerle bueno, como ese amor por el trabajo, ya que a mí me encanta trabajar, creo que hay que también revalorizar el trabajo como consciente y a gusto. Es bacán trabajar cuando uno trabaja en lo que le gusta. Eso No es es una... maravilloso. Esa es la meta que todos Sí. puedan eso, trabajar y desempeñarse en lo que les gusta. Bueno, y ahí también hay que aterrizarlo con la tierra, con la realidad, porque es difícil, que hay mucha gente que es como, me dedicaría a ser pintor, ¿ya? Me dedicaría a ser escultor. Y hoy día, que cumplí 50 digo, no, en la vida hay que poder tener una cantidad de tiempo suficiente para hacer esas cosas. No significa que te vas a dedicar a eso. Pero si tú tienes la capacidad de regalarte a ti mismo, por ejemplo, 6 horas semanales de hacer cerámica, de pintar, de jardinear, de cocinar, de lo que sea, de cualquier actividad de corte creativo. Eso es lo difícil. Lo difícil es cómo metemos en esta vida que tenemos, dentro de la carta Gantt, espacio para hacer eso. Porque ese Andrés, tiempo ¿cómo compite eso? con otras cosas. ¿Cómo lo conseguiste tú para Mira, aquellas personas, por ejemplo, que están Sí. en esta búsqueda o que les hace sentido? ¿Cómo lograste tú encajar en un mundo que no hay espacio, no hay tiempo? Entonces, ¿cómo empezaste tú a poder organizarte de esta forma? Yo te diría que con mucha suerte puedo decir que para mí eso ha sido una lucha constante de algo que no puedo transar, ¿sabes? Y yo esa visión se lo agradezco a mi mamá, ¿ya? Como que mi mamá es una mujer
que siempre nos decía, hay que hacerlo, po. No te dejes engañar por lo que otros te dicen que tienes que hacer. Tú tienes que ir a porque lo único que tienes en la vida es la sensación con la que te conectas con la realidad. Ella no me lo explicaba así teóricamente, me lo decía con su manera de ser y con frases que eran muy contundentes de pronto, ¿ya? Y me siento súper agradecido de que siempre he tenido una tolerancia muy baja a transar con eso. Entonces me las he buscado, pero eso significa correr riesgos. O sea, es como dejar de tener unas seguridades muchas veces. Entonces, si uno lo logra, pucha, hay que tener coraje y hay que tener suerte también, probablemente, y haber recibido como uno... Yo hoy día agradezco, mi rollo es agradecer, ¿ya? No creo que haya recetas, yo creo que cada uno sabe qué luchas le corresponde dar, ¿ya? Todas las tenemos las tareas, y ahí como el rollo más Ray. Todos tenemos tareas y en lugares distintos, ¿cachai? Y lo entretenido es conversar sobre eso. Tarea, ¿cuál es la mía? ¿Cómo lo has logrado? A mí me ha servido mucho el crear, el dedicar horas a eso para tener buena salud mental, para poder sentirme tranquilo, para poder Empezar a sentir eso. experimentar, quizás darte espacio. Por ejemplo, tú hablaste de la cerámica. ¿Qué pasó ahí, Andrés? Ese fue un punto súper clave. Era el 2017. Yo ya había tenido nuestra segunda hija, la Manuela, ¿ya? Y llegábamos como con la Tere 7 años de crianza, así, esos primeros años de guagua que son muy desgastadores cuando te comprometes en el proceso y cuando también te puedes hacer loco y no pescar, ¿ya? Pero cuando te comprometes con la Hablemos de tarea, lo que debe ser. hablemos de lo que debe ser. Cuando uno se compromete, tu libertad baja a unos niveles impresionantes, te pones muy en pos de otro y eso da mucho aprendizaje también y ganancia después. Pero en el momento es cansador, es súper agotador, uno se cansa. Y habían pasado 7 años desde que había nacido el Domi, o sea, esa como infancia dura que le llamo yo, esa niñez compleja. Y yo venía muy agotado. Yo, antes de esta aventura de la familia con la Tere, yo viví con ella 3 años en Barcelona, que han sido de mis momentos de la vida que yo más agradezco. Tener la posibilidad de vivir en una ciudad tan hermosa como esa, maravillosa, donde yo hice estudios de profundización, hice un posgrado de ilustración infantil y un máster de animación allá. Tuve la oportunidad de trabajar en una productora allá y conocer lo que es vivir en un lugar como ese, además. ¿Ya? Extraordinario, ¿no? Cosmopolita, maravilloso. Sí, y eso para mí fue como una batería de buen rollo, de esperanza, que me sirvió mucho para el aterrizaje en Chile de vuelta y para lanzarnos a esta aventura de la paternidad. Pero llegó un momento en que yo sentí que esa batería, eso que tenía, se me fue gastando, lo fui ocupando, ocupando, ocupando. Y hubo un año que yo dije, ¿sabéis qué raya para la suma? No me siento bien, ¿cachai? No me siento bien. Y pasó que hacía 2 años la Tere me había regalado ir a hacerme la carta astral con una astróloga de ella. La Adela, una mujer hermosa, que ya murió, nos abandonó, pero que yo le agradezco mucho a ella. Y yo nunca pesqué. Fue como, ah, ya, la carta astral. Y ese año que yo no estaba bien, dije, ¿sabéis qué? Parece que me va a jugar esta cartita de la carta astral que me regaló la Tere. Y fui a ver a la Adela. Y tuve con ella una conversación muy nutritiva, donde esa mujer me dijo cosas que me sirvieron un montón, que me quedaron resonando un montón y que me ayudaron a hacer un cambio en mi vida. Se me abrió una perspectiva que no tenía antes y que la IRRAI es fruto de eso, ¿ya? Bueno, y la cosa es que la Adela me dijo, lo primero que me dijo, vio mi carta, me dijo, era Argentina. Che, Andrés, no tienes nada de tierra, me dijo, nada. Impresionante, tu carta no tienes nada de tierra. Tú deberás hacer cerámica, me dijo, para que tus manos toquen tierra, ¿ya? Porque para eso sirven los materiales y percibir la realidad con los sentidos. Y le hice caso a la Adela, y eso fue hace tiempo y ya llevo 4 años de práctica de cerámica, donde yo logro darme unos minutos a la semana. Y la cerámica es un material muy noble, hermoso, con una cantidad de significado hermoso. Súper Oye, agradecido de eso. Andrés, hablemos un poco de lo que es hoy, de tu proceso creativo. ¿Cómo se desarrolla tu proceso de trabajo? ¿Cómo empieza y cómo sabes cuando algo está terminado? A ver, mira, yo hago clases de diseño, entonces yo tengo que hablarle de esto a los chicos, ¿ya? Que como en el fondo tener un relato de qué es lo que es crear, ¿ya? Para mí crear tiene que ver primero con observar una necesidad de algo. Hay algo que falta, hay una necesidad, hay un producto que falta, hay una comunicación que falta. Eso es como llevado al ámbito del diseño, ¿no? Entonces, la primera tarea es identificar claramente cuál es la necesidad sobre la cual vas a trabajar. Eso es lo que va a orientar tu trabajo. Si tú mejor identificas la necesidad, más posibilidades vas a tener de proyectar una solución.
a eso, ¿ya? Y yo creo que crear se trata de eso, de identificando una necesidad, ¿cuál es tu solución posible para esa necesidad? Y ahí depende de los skills y habilidades de cada uno, de las herramientas que uno maneja, de la historia que uno carga. Por ejemplo, ya, hablemos de, tú haces muchas cosas, pero por ejemplo Sí, el cuento ese que tuve el gusto de poder leer. Cuéntanos un poco cómo nace, ahí podemos un ejemplo concreto, te nace una sí. idea, te llega o la pensaste, dijiste, ah, hoy día voy a trabajar, la terminaste en un mismo momento. ¿Cómo es tu proceso, si lo podemos aterrizar a este ejemplo, por ejemplo? Sí. Ese es un ejemplo, voy a contar un poquito de qué se trata. Yo le envié a la Danada el otro día un cuento que era una plana y media que escribí, precisamente que contenía una reflexión respecto a lo creativo y a la belleza y la necesidad de la belleza. Mi proceso ha sido como pasar de pensar que mi proceso creativo pasa mucho por la mente, a bajarle el volumen a lo racional y ir entendiendo con el tiempo que yo soy mejor creativo cuando yo me suelto de esas preconcepciones de la mente, ¿ya? Entonces, en el caso concreto de ese cuento, yo tuve una conversación ese día en la mañana con mi mejor amigo de Barcelona, español, catalán, ¿ya? Él pintaba muros, yo lo conocí en el contexto del posgrado de ilustración infantil, ¿ya? Un tipo talentosísimo, una súper bella persona. La primera clase le he echado el ojo y ahí nos pusimos a conversar y nos mostramos nuestros trabajos y nos validamos. Y la cosa es que yo mantengo contacto con él esporádico, no sé, hablamos una vez al año por un chat de Instagram, qué sé yo. Y él acaba de inaugurar una exposición en Barcelona. Él hizo una serie de pinturas, pintó en una cantidad enorme de trabajo, que él me contó que lo había empezado después de la pandemia a trabajar esas obras. Y ahora hace un mes había inaugurado ahí una exposición toda honderilla, hermosa, preciosa. La cosa es que ahí nos pusimos al día de en qué estaba la vida de cada uno en esa conversación. Y yo quedé como tan cargado con esa conversación que dije, voy a escribir un cuento a pito de esta conversación con el Robert, ¿ya? Y ahí nace el cuento. Ese fue el germen, una conversación con otra persona que fue significativa para mí y yo dije, voy a aprovechar la excusa de transformarla en un cuento, ¿ya? Y hoy día estoy abierto a hacer esos ejercicios. No Y tiene lo ningún propósito de terminaste. venderlo ni nada, ¿cachai? Más Oye, que Andrés, hacerlo. y eso te iba a preguntar, porque tú llegaste, te sentaste y lo terminaste, porque a veces hay obras, me imagino, por eso cada uno es diferente, pero a veces te llevan días, a veces, o estás Mm. trabajando ahora en otra línea. Por ejemplo, ahora lo que yo he aprendido es que Sí, por lo menos una vez a la semana, bueno, cuando puedo, pero es hacer algo creativo y terminarlo en el día. Tiene un nombre en este momento, no me recuerdo, pero te obliga un poco a ir sí. soltándote y yo creo que es súper buen ejercicio. Por ejemplo, este cuento te propusiste terminarle, darle, ¿cómo supiste ahí que estaba terminado o no? Un artista siempre dice, bueno, la hora, pero hay algo en tu ser, ahora tú te escuchas, dice, o tu Mm. cuerpo te avisa y sí, ya está listo, que salga a la luz. Yo, Yo diría que es muy sensorial y yo diría que uno cuando ha trabajado en esto mucho tiempo desarrolla una capacidad como de proyectar rápidamente, porque esto tiene que ver como con el estándar de lo que quiero hacer, ¿ya? Entonces cuando uno conoce ciertos estándares o adhiere a ciertos estándares, uno sabe más o menos cuando la obra está terminada. Ese cuento, como en su proceso, ya, tuve esta conversación, dije voy a escribir un cuento. ¿Eso qué significa? Que hice una transcripción de un audio, me lo llevé a Word, saqué partes, reescribí otras, hice todo un armado, ¿ya? Escribí los distintos momentos y capítulos de ese pequeño relato y después uno le pega una leída a eso. Eso, claro, eso nunca va a estar listo a la primera, ¿ya? Yo le pegué, no sé, 3 barnizadas a ese texto. Se lo mandé a algunas personas y recibí opiniones, ¿ya? Entonces ahí uno va haciendo ajustes. Siempre hay ajustes. Es como que si fuera una escultura, primero tallas la forma general, que tiene que funcionar para el sentido que está propuesta, y después tú ahí te puedes perder en la cantidad de capas de barniz que le puedas dar a una obra. Por eso es importante saber cortarla. Ay, ¿cómo lo cortas tú? Y cuéntame un poco, estas personas que tú tienes como tu ¿Ya? ¿cómo lo voy a llamar a esas personas que son de confianza? Tú tienes un equipo distinto de amigos, no, no es un equipo profesional, bueno, no sé, en tu caso, Sí, hay ciertas personas que tú le pides que te revisen tu obra. ¿Y esos son, te han sí. nacido, han cambiado? ¿Cómo ha ido fluyendo eso en el tiempo? Mira, yo
Yo tengo para mí fue una excelente experiencia de formación cuando estudié diseño en la Católica, ¿ya? Yo de ahí, además de todos los conocimientos que recibí, me quedé con un equipo de amigos del alma que somos hasta hoy día, tenemos el chat de WhatsApp que nos estamos riendo todos los días, ¿ya? Son amistades que han perdurado el tiempo, son amistades que han sido cultivadas a lo largo del tiempo. Y yo diría que esos son como mi grupo selecto de esas personas que uno con miedo le manda lo que hizo para Eso, ver si sin les miedo gustó, ¿cachai? a que te Sí, sí. puedan. Porque eso hablaba Julia Cameron del niño, del artista que había que cuidar, porque Ujú. generalmente a veces uno, bueno, hay malas experiencias y la idea no es quedarse en eso, sino que por eso que hay que cuidarlo, de las opiniones que sean de gente que tú sabes que no es para dañarte, sino que es para construir o mejorar tu obra. Eso es súper bueno qué bueno que tú Sí, tengas ese equipo maravilloso, Andrés, que te acompaña. lo tengo, soy súper agradecido. Genial. ¿Qué es lo más difícil de sostener de este camino creativo en el tiempo? A ver, yo creo que en el caso de mi experiencia de vida, siempre lo más difícil es el tema material, ¿cachai? Es cómo ganar lucas, cómo hacer plata, ¿cachai? Eso, yo diría que la gran mayoría de la gente que tiene la pretensión no solo de hacer cosas creativas, sino que darle como una viabilidad en términos financieros para la vida que tú querís construirte, siempre es un dilema grande, ¿ya? Siempre es un dilema grande y hay que ser muy busquilla y hay que ser muy consistente, ¿ya? Eso también yo le transmito mucho a los alumnos, como yo con todos los años que llevo trabajando, de verdad, las obras mejores son aquellas que tienen más calidad de trabajo y más horas de trabajo y más revisiones y más dedicación y más amor, ¿ya? Uno puede llegar a soluciones rápidas que sean como los españoles dicen resultonas, que es como que la pega, dice mi mamá, pero que no es de sustancia. Y la obra que de verdad tiene calidad, no sé, cuando tú escuchas una obra de Bach, una obra de Mozart, una obra de Beethoven, esas no son buenas por capricho, no porque alguien diga que estéticamente son bellas, es porque detrás hay una cantidad de cosas que podrías hablar sobre esos autores y sobre esas obras que le dan un peso específico que es real, no, se percibe, la obra la transmite, no necesitáis explicarla, creo yo. A raíz de este cuento que tú me compartiste, ahí había Sí. algo que comentabas que era sostener lo bello incluso en momentos complejos. Y yo te pregunto, ¿eso está presente en tu manera de crear? Totalmente, totalmente. Yo creo que la creatividad es un canal y yo creo, a mí me gusta mucho la metáfora de entender que para los hombres existe la energía luminosa y la energía oscura, ¿ya? Yo lo veo en el entorno. Esa metáfora o ese cuento me sirve para interpretar la realidad. Y la creatividad puede trabajar para la luz o puede trabajar para la sombra. Entonces ahí yo creo que está la libertad de uno como autor. ¿Para quién voy a poner yo mi talento? ¿Para qué ideas? ¿Para qué emociones? ¿Quiero contribuir a un medio que ya está saturado de miedo, con más dolor? ¿O quiero contrarrestar de alguna manera un ambiente, una sensación de ambiente, aportando luz, aportando paz, aportando pausa, condiciones para que podamos volver a contemplar? Yo creo que hay que rescatar esa acción, esa acción. Antes el ser humano tenía tiempo por default para contemplar. Hoy día para poder contemplar hay que hacerse el tiempo. La vida no nos está ofreciendo espacio para eso. Y estamos viendo las consecuencias. Yo creo que eso es parte de todo lo que nos está pasando. Andrés, algo que te hubiera gustado escuchar cuando empezaste a crear. Cuando empecé a crear, claro, uno lo dice ahora, ya no vale, pero me hubiera gustado que alguien me hubiera invitado a tener más fe en mí, a creérmela más, a dudar menos, a necesitar menos aprobación externa al momento de hacer las cosas en la vida. Eso me hubiera gustado que alguien me lo dijera. Oye, Ahora, soy Andrés, súper qué agradecido de mi despacio. camino, estoy súper agradecido de mi camino, pero sí, uno siempre podría pedir más. De todas maneras, oye Andrés, bueno, ha sido maravilloso. Estamos, la verdad que bueno, la idea es volver a juntarnos y poder seguir conversando de esto. Seguro. Agradecerte por estar en este viaje creativo con nosotros. Te agradezco mucho a ti la invitación y un poquito así como cierre mío. Creo que es súper importante propiciar espacios donde podamos hablar estas cosas, donde podamos compartir estas ideas y estos contenidos. Yo me he dado cuenta que hay mucha gente necesitándolo y hay
hay muchas ganas de oír hablar de lo bello y de la posibilidad de usar lo creativo en beneficio personal, para el propio bienestar y el de todos y el comunitario. Así que yo feliz de donde hay espacios donde mi voz pueda servir, mi experiencia pueda servir, feliz de entregar ahí todo lo que haya para entregar. Andrés, muchas gracias. Les damos un cordial saludo a todos por acompañarnos. Esto fue Citacón y nos vemos en nuestra próxima conversación.